señores, muy buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos al curso La teoría del delito aplicada en la función fiscal. En esta ocasión, saludamos al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, a las y los señores fiscales superiores, a nuestro ponente invitado, el doctor James Reategui Sánchez, a las y los señores fiscales adjuntos superiores, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, el doctor Luis Felipe Chauca Palma, al coordinador académico de Lima Norte, el doctor Dante Emel Pimentel Cruzado, a las y los señores fiscales provinciales y adjuntos provinciales, y a la digna asistencia que nos acompaña el día de hoy. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida a nuestro ponente, a cargo del coordinador académico de Lima Norte, el doctor Dante Emel Pimentel Cruzado. Doctor Pimentel, muy buenas noches. Por favor, si fuera tan amable de darle la bienvenida a nuestro ponente. Bueno, señores fiscales superiores, señor doctor James Reategui Sánchez, destacado jurista, autor de diferentes obras jurídicas, ex juez penal, defensor privado, actualmente es integrante de nuestra institución en su calidad de fiscal adjunto superior del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que justamente sobre el cual últimamente es coautor del libro Criminalidad Organizada y Corrupción en el Poder, así como también es coautor editado este año del delito de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito, en coautoría con el doctor Alonso Peña Cabrera, quien también fue uno de los primeros ponentes en nuestro curso de la teoría del delito aplicado en la función fiscal. Le damos, en nombre de todos los fiscales de Lima Norte, le damos al doctor James Reategui la más bienvenida virtual a este distrito fiscal. Y que agradecerlo por su valiosa participación y esa colaboración que desde el primer momento que se entró en contacto con usted, pues tuvo toda esa disponibilidad de estar con nosotros en esta sesión de clausura. Así que nuevamente reitero mi más cordial bienvenida, así como también a todos los fiscales provinciales, fiscales adjuntos, personal administrativo que vienen participando en esta actividad, en este curso muy importante que casi tenemos 2 meses que se viene desarrollando. Justamente un 15 de junio que demos inicio con la primera ponencia del doctor Alonso Peña Cabrera. Miren, casi ha llegado 2 meses y estamos nuevamente con un integrante de nuestra institución, un jurista muy destacado que nos va a acompañar esta noche. Previamente, estando que hay un sinnúmero de preguntas respecto a los participantes de esto que de una u otra manera no han podido rendir algún examen de los 4 módulos, queremos anunciarles para su tranquilidad que a todos aquellos que les falta, es decir, solamente un examen en algún módulo y que lo han justificado debidamente, vamos a tener un examen de subsanación que es posible que se lleve a cabo el día lunes 14. Entonces ya mayor información se le estará brindando oportunamente. Entonces, siendo así, nuevamente, doctor James Reategui, bienvenido a Lima Norte y gracias, David, por darme pase y adelante. El día de hoy, 8 de agosto de 2023, tenemos la ponencia Análisis de la jurisprudencia sobre la autoría y participación en los delitos de infracción del deber, a cargo del doctor James Reategui Sánchez, quien es fiscal adjunto superior del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Fue juez superior en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y juez en las Cortes Superiores de Cañete y Junín. Docente de posgrado en la Universidad Peruana Los Andes, coautor de los libros Criminalidad Organizada y Corrupción en el Poder y los delitos de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito. Muy buenas noches, doctor Reategui. Sea bienvenido a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio con su disertación. Listo, gracias. Buenas tardes, bueno, ya buenas noches a todos los que están conectados de manera virtual en este evento. También las palabras del doctor Dante Pimentel, que hemos tomado contacto cuando me convocó para disertar un tema que nos podría preocupar en esta función fiscal. Entonces se propuso el tema de los delitos
contra la infracción de los deberes, que bueno, muy gustosamente aceptó, y bueno, aquí estamos para este evento, al cual yo agradezco de manera infinita al Distrito Fiscal de Lima Norte por la deferencia que han tenido conmigo, con mi persona. Bien, sin más preámbulo, he traído alguna lámina, por favor, no sé si la pueden proyectar en esta oportunidad para poder iniciar mi ponencia. Y bueno, ustedes están viendo ahí, la he querido enfocar en los delitos contra la administración pública, que son el tema que en los últimos meses me he abocado. Mis últimas publicaciones han ido en ese sentido, así que bueno, vamos a proyectar estas láminas referente a nuestro tema. Bien, podemos empezar, por favor. Y bueno, para hablar de los delitos contra la infracción de los deberes aplicado a los delitos contra la administración pública, yo creo que es importante establecer a dónde está ubicado estos delitos de infracción al deber, un poco saber un poco de la historia de esta institución que en los últimos años se ha venido aplicando en la Corte Suprema. De eso vamos a hablar posteriormente. Bien, creo que en la evolución histórica debemos ubicar a estas corrientes que ustedes están viendo ahí en la lámina. Creo que es o son las posturas de la teoría del delito más importantes que nosotros como latinoamericanos que receptamos la doctrina alemana y española, que son de este lado del mundo que nos influenciamos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, rápidamente la doctrina naturalista, en la cual concebía que el delito era toda una relación de mera causalidad, donde el resultado dependía mucho de la acción causal que podría realizar el autor, y donde obviamente las cuestiones normativistas no tenían ninguna cabida en este sistema. Ahí tenemos autores alemanes, sobre todo, como Frank von Liszt y Ernest von Belling, que son, los baluartes de este sistema. Luego después, en la Alemania, 1920 aproximadamente, se inicia una corriente neokantiana que un poco se distancia de lo causal, de lo físico, de lo natural, de no solamente buscar, la responsabilidad penal en meras enervaciones de músculos que podrían generar resultados lesivos a los bienes jurídicos, sino que le va, introduciendo algunos juicios de valor que puede realizar el intérprete, en este caso el juez, ¿no? Quien finalmente interpreta la ley e interpreta los hechos para resolver la situación jurídica de un imputado. Y sobre esto se sentó las bases de la corriente neokantiana que, no le hace ninguna, no fue tan importante los cambios que se generó a través del neokantismo, porque se trabajó sobre la acción, sobre la tipicidad, sobre la antijuricidad, sobre la culpabilidad. Obviamente que le introdujo algunos elementos, sobre todo subjetivos, en la acción, en la tipicidad y en la antijuricidad, en el injusto. Luego después, en el año 1930, como ustedes están viendo en la lámina, en el siglo XX, se incorporó el sistema finalista, desarrollado fundamentalmente por Hans Belsen y sus discípulos en la Alemania postnazista, ¿no? En la cual esto es lo que más ha desarrollado la teoría del delito en Latinoamérica, en la cual la acción ya no era causal, sino final, y donde se desarrolló la doctrina de la autoría y participación sobre la base del dominio del hecho. O sea, el autor es quien tiene finalmente el curso causal, de la dominabilidad del curso causal en base a una finalidad que plantea el autor, ¿no? Que plantea el autor. Este sistema finalista, obviamente, estuvo parado por sobre las bases que, inició el naturalismo y el neokantismo, ¿no? Sobre la tipicidad, sobre la antijuricidad, culpabilidad.
Luego después, bueno, esta corriente nacional socialista que no me voy a entretener aquí en demasía, porque la verdad que no tiene ningún aporte importante para nuestra doctrina nacional, sino que luego, después del finalismo, más o menos 1960, para ser más exacto, sí hubo una corriente muy importante postfinalista, representado fundamentalmente por dos autores que son los que vamos a trabajar en estos minutos que me han dado, que son los aportes del profesor Klaus Roxin de la Universidad de Múnich y los aportes del profesor Günther Jacobs de la Universidad de Bonn. Estos dos conspicuos juristas de la filosofía y el derecho penal alemán son los que han irradiado digamos, todo el arsenal dogmático conceptual de los delitos contra la administración pública, fundamentalmente en los delitos de infracción al deber, que son estos finalmente los que vamos a trabajar en los delitos contra la administración pública. Siguiente, por favor, siguiente. Como ustedes están viendo ahí, vamos a trabajar la autoría y participación, ¿ya? Como ustedes están viendo en la lámina, obviamente no voy a hablar de la imputación objetiva, que sería el otro gran tema para trabajar en los delitos, digamos, postfinalistas, pero me voy a centrar en la autoría y participación, y para hablar un poco de este tema, que en realidad es el tema central de nuestra ponencia, vamos a tener que un poco hurgar sobre las teorías que han justificado esta institución que está en nuestro Código Penal en el artículo 23, autorías, todas las clases de autoría, en el artículo 24, la instigación, y en el artículo 25, la complicidad. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en el aspecto de la autoría. Pero para hablar de autoría se han tejido innumerables teorías, como ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, en primer lugar se habló de una teoría extensiva del autor, es decir, autor sería todos aquellos que aportan una condición esencial al hecho punible, es decir, un concepto prácticamente unitario, que es lo que finalmente se basó la teoría causalista, causalista del año 1900 en sus inicios, es decir, no distinguía finalmente que quien aporta algo esencial o inesencial, pero luego después se trabajó la teoría formal objetiva, como diciendo un poco, oye, vamos a diferenciar un poco a los autores, ¿no? Vamos a diferenciar a los autores, porque, digamos, así como hubo una teoría extensiva del autor, también hay una teoría diferenciadora del autor, que va a diferenciar quiénes son autores y quiénes son partícipes en función, en primer lugar, a lo que dice el tipo penal, ¿no? Esa fue una primera teoría que más o menos diferenciaba entre autores y partícipes. ¿Y cuál es esa teoría? De conformidad a los verbos rectores de la parte especial de los códigos penales. Ahí donde el código penal diga matar, violar, estafar, el autor, el sujeto activo, quien realice ese verbo rector, pues será autor directo del mismo. Y quienes no realicen el verbo rector que comanda el tipicidad objetiva, entonces serán partícipes, es decir, cómplices o instigadores. Luego después, esta teoría cayó un poco en desuso porque, digamos, encontró ciertos problemas relacionados a la autoría mediata, porque habían circunstancias en las cuales podría, digamos, realizarse, digamos, la conducta delictiva sin realizar el verbo rector, como el caso de la autoría mediata, en la cual instrumentaliza a personas que no cometen el delito, pero sin embargo merecerían un reproche penal, ¿verdad? Entonces, y sobre todo aquí se desarrolló mucho los delitos de propia mano, ¿no? Que ahora actualmente casi la jurisprudencia y la doctrina con mucho reparo lo receptan. Sin embargo, luego después viene la teoría restrictiva del autor, que tiene que ver con una teoría material objetiva o material y subjetiva, si se quiere decir también, porque esta teoría, la restrictiva del autor o material objetiva, está muy bien emparentada
embarazada de la teoría del dominio del hecho. Parece que luego de trabajarse la teoría unitaria, la teoría objetiva formal, creo que se llega a un consenso en establecer que quien es autor es el que tiene el dominio del hecho, y ahí lo trabaja de manera estupenda el profesor Hans Delzell. Y creo que la teoría del dominio del hecho ha, digamos, tenido una cierta receptividad en Latinoamérica, no solamente en la jurisprudencia, sino también en la doctrina, y es doctrina dominante en algunos países, ¿verdad? Entonces, esto de ninguna manera podríamos decir que el artículo 23 de nuestro Código Penal, que es el que, digamos, hilvana las posibilidades de autoría directa, cuando dice el código por sí mismo, o coautoría, cuando dice los que lo comentan conjuntamente, o por intermedio de otro, ahí se trabaja la autoría inmediata. Esas son las tres únicas posibilidades que el legislador ha receptado en el artículo 23, sin decir que se alinea o se adhiere a la teoría del dominio del hecho. Esto obviamente el legislador no lo podría haber dicho porque sería parametrarlo a la interpretación judicial, a una teoría que quizá de acá a 30 años desaparezca, ¿no? O podría desaparecer por el avance de la doctrina. Por eso yo soy partidario de que el Código Penal muestre en su, digamos, descripción legal una apertura neutral a las distintas interpretaciones que pueden realizar tanto fiscales, jueces y hasta abogados defensores. Siguiente, por favor. Luego también vamos a ir encontrando la participación, ¿verdad? Ustedes están viendo ahí la participación delictiva, que es, digamos, la otra, institución que normalmente ha estado adherido a la tesis de la accesoriedad, fruto de las doctrinas finalistas de Hans Delzell, que es, digamos, que somos tributarios hasta hace no muy poco tiempo. Y la participación, su fundamento, está en la accesoriedad. Y luego después podemos discutir si es que finalmente la accesoriedad es la doctrina que quizá deberíamos abrazar, sobre todo jueces y fiscales deberíamos abrazar esa doctrina de la accesoriedad. ¿Y por qué? Porque decir accesorio significa que es algo dependiente de lo principal. El principal es el autor, pero si no hay autor vigente, podría incluso hasta desaparecer la participación. ¿Qué pasa si el autor de repente muere? ¿Qué pasa si el autor, por alguna causal de extinción de la acción penal, queda fundada cualquier acción o articulación que presente la defensa técnica? Nos quedamos sin autor. La pregunta sería, ¿podríamos quedarnos también sin partícipe, sin cómplice o inductor? Digamos, esos son los riesgos que corre aquella persona que fundamenta su resolución o su disposición en base a una participación accesoria, que no quiere decir que el Código Penal peruano se haya adherido, repito, ¿no? Entonces, las dos formas usuales, normales, de participación es la inducción y la complicidad. Entiéndase por inducción aquella determinación de carácter psicológica, seria, digamos, con verosimilitud, de cara a determinar la actuación de un autor, ¿verdad? Quien antes no ha tenido ninguna idea criminal, sino que la idea criminal la induce y la crea el inductor. Eso está en el artículo 24 de nuestro Código Penal, que algunos inclusive establecen de que la inducción ya no sería una forma de participación, sino una forma de autor. O sea, el inductor ya finalmente es un autor porque podría hasta dominar el curso causal de lo que vaya siendo el autor, ¿no? Entonces es una doctrina muy, muy importante. Luego está la complicidad, que la verdad nosotros todavía seguimos anclados en un sistema causalista. El artículo 25 todavía tiene una descripción causal porque habla algo así como que sin su intervención el delito no se hubiese podido realizar. Clara muestra de que es una elucubración o un juicio de valor del causalismo, ¿no?
del causalismo, de la causalidad hipotética, ¿no? Está en el artículo 25, primer párrafo. Y luego después, en el segundo, está la complejidad secundaria, que es sin una intervención esencial, sin ninguna intervención importante, el resultado delictivo igual se podría dar. El artículo 25, segundo párrafo. Siguiente, por favor. Luego, como ustedes están viendo ahí, se habla de los delitos, ¿no? Y aquí ya entramos a trabajar un poco y estamos tratando de hacer un análisis, digamos, de lo más general a lo más específico. Y entramos a trabajar este tema de los delitos. Ustedes se acordarán, queridos amigos, que en la universidad, cuando estudiábamos nuestro pregrado, nuestros profesores, de hace ya como 20, 25 años, nos decían de que los delitos normalmente se distribuyen o se clasifican en dos, ¿no? Los delitos comunes y los delitos especiales, ¿no? Los delitos comunes eran aquellos en los cuales no se establecía o no se exigía ninguna característica especial en la tipicidad de la parte especial o la legislación especial, ¿verdad? Podría ser el homicidio, podría ser las lesiones, podría ser la estafa del artículo 196, que establece el qué. Normalmente este prefijo, el qué, es el que nos daba la idea de que aquí el legislador nacional no estaba exigiendo ninguna característica especial en el sujeto activo. Cualquier persona, obviamente que tenga una voluntad criminal y que tenga imputabilidad, lo podría realizar. Y luego estaban los delitos especiales, donde esto sí, el legislador, mirando el tipo penal, porque aquí normalmente el principio de legalidad es lo que nos daba cuenta de que cuándo es especial y cuándo era común. En los delitos especiales se hablaba mucho de los delitos de naturaleza propia, delito especial propio, que eran aquellos en los cuales la característica especial fundamentaba o era la característica importante de ese tipo penal. Por ejemplo, un delito especial propio por, digamos, antonomasia era, por ejemplo, el delito de colusión, el artículo 384. Si solo aquellos que tienen la calidad de funcionario público es aquel que podía consumar ese delito en función a una contratación pública en la cual se haya coludido con un interesado. Ese era un delito especial propio, ¿no? O, por ejemplo, el delito de prevaricato, que solamente lo podía hacer el juez o el fiscal que, digamos, amparaba pruebas falsas o distorsionaba los hechos o se sustentaba en leyes derogadas. Solamente el juez o el juez podría realizar el delito de prevaricato. Si no tenía esa condición, entonces el delito quedaba impune, atípico. Y luego también se hablaba de delitos especiales impropios, ¿no? Que aquí lo impropio era más o menos con decir de que hay un tipo penal especial donde podríamos recular, donde podría, digamos, donde si no hay el delito especial propio, entonces se podría reprimir por el delito común. Por ejemplo, el delito de peculado, que era un clásico ejemplo de los delitos especiales impropios. Es decir, si el autor no tenía la condición de funcionario público, pero que ha estado contribuyendo a la sustracción o utilización de los caudales efectos de un hecho determinado, entonces si no hay la condición de funcionario público, entonces, pero podría ser reculado o reconducido, mejor dicho, a delito de apropiación ilícita del artículo 190, o en todo caso, si hubiera sustracción de los caudales, entonces podría darse el delito de hurto, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, el delito de parricidio, ¿no? Del 107 de nuestro Código Penal, que siempre, yo me acuerdo que los profesores me decían que esto es un delito especial impropio porque si no se da la condición de una relación parental, si el autor no tiene una relación, digamos, consanguínea con la víctima, si no la tiene, entonces será reconducido por un homicidio, pero ni jamás va a quedar impune, ¿verdad? Siempre va a tener una responsabilidad penal. Y bueno, y así hemos recorrido, digamos, en estos pocos minutos, esta
el devenir de la doctrina de la teoría del delito en relación a los delitos especiales y delitos comunes. Y luego, como parangón de todo esto, se decía de que, muy bien, los delitos no solamente los comete una persona, es más, hay delitos en los cuales, por naturaleza, están diseñados para que converjan, digamos, voluntades delictivas. Es más, se habla en algún caso de delitos de participación necesaria, y cada vez son más delitos de participación necesaria. Están los delitos de encuentro y los delitos de convergencia, ¿verdad? Los delitos de convergencia serán pues la rebelión, será la conspiración, será el delito de organización criminal, donde todos convergen, todos están parados en una misma posición de cara a la lesión del bien jurídico. En cambio, los delitos de encuentro, tanto el autor como el otro autor, vamos a decir así, están en posiciones encontradas frontalmente uno hacia el otro. No es como en la convergencia que están situados todos en una misma posición o rol. No, aquí son posiciones enfrentadas. El cohechante activo con el cohechante pasivo, por ejemplo, o el funcionario público con el interesado. No es que están en la misma posición. Cada uno está en su posición jurídica distinta. Por eso es que hay delitos en los cuales sí se necesita la participación de otras personas. Es impensado hacer, por ejemplo, un robo con una sola persona, si es un atraco al banco, ¿no? Entonces, por eso es que se ha hablado mucho de la teoría de la unidad del título de imputación y la teoría de la ruptura del título de imputación, que tiene que ver justamente con estos delitos comunes o delitos especiales, porque, a ver, normalmente la doctrina jurisprudencial se ha adherido a la tesis de la unidad del título de imputación, porque entiende de que todos deben responder bajo una misma calificación jurídica, por muchas razones, porque el hecho es el que comanda la calificación jurídica. El hecho fáctico es el que debe, digamos, tener un orden prioritario en el juzgamiento y la investigación del delito. No es que un solo hecho puede ser partido, disgregado, en compartimentos, cada uno, fiscalía, varias fiscalías se reparten la investigación en base a un solo hecho fáctico. Esto me parece totalmente irracional y podría inclusive hasta haber decisiones contradictorias. Entonces, la unidad de imputación no solamente es un tema sustantivo, sino hasta procesal. Entonces, me parece que la unidad de imputación entiende de que tanto el autor especial, si hace un delito de peculado, un alcalde que es la condición de funcionario público, todos los que contribuyen a la realización del evento delictivo, cómplices o inductores, serán responsabilizados bajo el mismo título de imputación del autor, aun cuando ellos no tengan esa condición especial. Estoy hablando de los partícipes. Inclusive, ya vamos a ver luego que esto inclusive ya fue superado mediante una modificación legal, pero la ruptura del título de imputación que más estaba mirando el tema de la calificación jurídica y no el hecho. En cambio, la unidad del título de imputación fija más en el hecho fáctico, ¿verdad? Entonces, la ruptura entendía de que, por ejemplo, en el peculado, si el juez prevaricaba y todos los extraneos contribuían al evento delictivo, entonces esos extraneos tendrían que irse reconducidos por otro título de imputación. Ah, pero no hay, profesor, no existe. Ah, bueno, atípico, lamentablemente, pero en el caso del peculado, si se da esa investigación, bueno, tendrán que ser reconducidos por apropiación ilícita o por algún delito patrimonial. Entonces, considero yo que esta ruptura de título de imputación, que se ha dado un caso muy paradigmático con la exalcaldesa del Santa, por ejemplo, con enriquecimiento ilícito, lamentablemente no hay tipos penales subyacentes y todos los que contribuyan externamente o lo que no tenga esa condición, bueno, serán absueltos, básicamente. Entonces, esto prácticamente
no era bien recibido en la jurisprudencia. Por eso es que, siguiente, por favor, vamos a hacer el siguiente cuadro. Vamos a ver que nuestra legislación, bueno, ya cambió y que ahora en el año 2007 ya se acogió la tesis de la unidad de título de imputación, que está en el último párrafo del artículo 25. Bien, ahora vamos a ver este tema de la ejecutoria suprema. Vamos a trabajar un poco de jurisprudencia, que era también el tema que se me había pedido en esta ponencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, estábamos viendo el tema de la participación, ¿verdad? Y aquí es el gran tema, ¿no? ¿Cómo es que los extraneos, digamos, entran en el evento delictivo cometido por el autor especial, ¿verdad? Y es que, como lo vamos a ver luego, una cosa es trabajar con la doctrina de Gunther Jacobs, los delitos de infracción al deber, y otra cosa es trabajar con la doctrina del profesor Klaus Roxin. Porque si bien es cierto, ambos tienen el mismo concepto de nomenclatura, vamos a decirlo así, de infracción al deber, pero los fundamentos son diametralmente opuestos. A ver, y algo de esto, ya en el año 2003, imagínense una ejecutoria suprema del año 2003, ya se venía diciendo esto en el expediente 3203. Esto lo saqué de un libro de delitos contra la administración pública. Se acordarán que nosotros en el año 2000 trabajamos mucho en los sistemas de delitos contra la administración pública, sobre todo en autoría y participación, por el gran escándalo que se sucedió en esa época por los casos de Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori. Bien, pero miren, en el año 2003 ya se venía diciendo lo siguiente: la participación del extraneos a título de complicidad en los delitos especiales estaba dado por el título de imputación, es decir, porque la conducta de todos los intervinientes del evento delictivo deben enmarcarse en un mismo nomen juris. Esto ya se venía diciendo desde esa época. Es decir, si yo cometía un delito de peculado, de colusión, de enriquecimiento indebido, y todos los que puedan intervenir en el evento delictivo responderán bajo el mismo título de imputación, unidad del título de imputación, no la ruptura, ¿verdad? Y luego también había otra ejecutoria del 14 de noviembre del año 2003 en la cual se dijo que, digamos, la teoría de la participación criminal se adhiere a la tesis de la accesoriedad, es decir, no solamente si nos hemos adherido a la tesis de la unidad del título de imputación, sino que a la par también nos hemos adherido a la accesoriedad como forma de fundamentar la participación en un delito que había sido cometido por el autor, en el que dominaba el hecho, ¿verdad? La complicidad era dependiente, esto lo tenía claro la jurisprudencia. Después han pasado un tiempo, no muy poco, digamos, han pasado ya como 7 años, y sale un acuerdo plenario del año 2011, el 2011, ¿verdad? En el fundamento 9, y allí se dice que, por ejemplo, se hablaba por primera vez de los delitos de infracción al deber en un acuerdo plenario. O sea, se juntaron 15 jueces supremos en materia penal y suscribieron este acuerdo plenario. Todos llegaron a la conclusión de que hay que, digamos, explorar un poco más los delitos de infracción al deber, pero de la técnica, digamos, de la técnica lingüística que trabajó este acuerdo plenario, nos damos cuenta que habla de delitos de dominio, ¿no? Delitos de dominio, y cuando se habla de delitos de dominio, y está dando ejemplos como el del homicidio, como la estafa, como el tráfico de influencias, está claramente delineado a la doctrina de Roxin. Pareciera que Roxin en esa época estaba dando la hora en la Corte Suprema. Ustedes se acordarán, y luego lo vamos a ver, que la doctrina del profesor Klaus Roxin tenía ese concepto lingüístico, ¿no? Delitos de dominio y delitos especiales extrapenales o delitos especiales simplemente, ¿no? Para dar cabida a lo que antes se denominaba delitos comunes
y delitos especiales. Claro que luego, digamos, pareciera que el acuerdo plenario 2-2011 solamente trabajó algunas cosas muy puntuales de la gran obra, monumental obra del profesor Claude Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en el Derecho Penal. Es una obra monumental. En el año 1963, digamos, la sustentó el profesor Roxin para oposición para una cátedra en la Universidad de Múnich, ¿no? 1963, en la cual por primera vez se dijo de que habían delitos los cuales no se podía fundamentar en base al dominio del hecho. O sea, había una categoría de delitos que no se podía fundamentar en los delitos de dominio. Algo totalmente nuevo, digamos, que impactó a la doctrina, porque normalmente la doctrina del dominio del hecho era la que dominaba la autoría y la accesoriedad dominaba la participación. Bueno, luego, después hay unas teorías que aquí la verdad que no vale la pena explicar, más que decir de que, bueno, este acuerdo plenario que tiene que ver más con prescripción de los delitos funcionales, en la cual el efecto era que los extraneos, para el cómputo de la acción penal, no se les podía extender al extraneus y sí al intraneus, ¿verdad? Ese era el efecto final de este acuerdo plenario, pero que en la fundamentación vale la pena hacerla. Siguiente, por favor. Bueno, luego aquí está este tema del que les había hablado, de la modificatoria que hubo en el artículo 25 de nuestro Código Penal en el último párrafo, que responde a los delitos especiales. Por eso es que el legislador, bueno, no hay que ser muy erudito para establecer que en los delitos, digamos, delitos especiales, y los delitos, y aquellas personas que intervienen en un evento delictivo de carácter especial, responderán bajo ese mismo título de imputación. Esto se hizo en el año 2017, repito, el 7 de enero. Siguiente, por favor. Y luego, obviamente, Roxin era el que finalmente detectó este problema, ¿no? Detectó este problema del extraneus que interviene en un evento delictivo que era dominado, o podríamos decir dominado, entre comillas, por el intraneus, ¿no? Lo que la doctrina llama el instrumento doloso no cualificado. Me explico. A ver, vamos a poner un ejemplo para entender este problema. ¿Qué pasa si un juez ha pactado mediante prebendas, digamos, recepción de dádivas, de sobornos, con algún empresario que precisamente quería sacar una resolución a favor del empresario, y el juez obviamente había aceptado digamos, las condiciones que le había puesto el cohechante activo, vamos a decir así. Pero claro, el juez evidentemente para sacar y emitir la resolución previamente quería un adelanto, ¿no? de lo que había pedido. Y el cohechante activo acepta, ¿verdad? Entonces todo parecía indicar que aquí habría un cohecho pasivo específico, vamos a decir así, específico por parte del juez. Artículo 395, ¿no? Pero claro, el juez no quiere mancharse las manos agarrando ese dinero en plena calle, en plena vía pública, en pleno café. Para eso lo utiliza al sobrino. Estudiante de Derecho lo utiliza. Este es un caso totalmente verídico, porque lo estoy contando, bueno, de alguna manera como está en el libro del profesor Roxin. Entonces utiliza al sobrino para que vaya el sobrino al café, que se entreviste con los cohechantes activos para que le den el soborno, le den la prebenda, el medio corruptor, ¿no? ¿Verdad? Entonces el sobrino, que sabía más o menos de qué se trataba, que había conciencia y voluntad por parte del sobrino de que iba para recibir un soborno. Y finalmente se lo da, digamos, el cohechante activo le da finalmente al sobrino. Y el sobrino luego obviamente viene
y se lo da al tío. Que el tío finalmente es el que tiene, digamos, la característica especial que solicita y que exige el artículo 395, que es un juez, ¿verdad? Bueno, juez, magistrado, lo que fuera, que tiene, digamos, que dice que tiene que un asunto sometido a su conocimiento o competencia, dice, ¿no? ¿Verdad? Así dice, ¿no? Un asunto sometido a su conocimiento o competencia, el artículo 395. Bien, entonces, bajo este supuesto fáctico, aquí estamos viviendo una instrumentalización realizado por el tío, que es el juez, hacia el sobrino, que es un instrumento no cualificado, es decir, él no es el autor calificado del artículo 395, pero es doloso, ¿verdad? Porque tiene conciencia y voluntad. O sea, no es que lo está presionando, coaccionando, no es que le está induciendo a una defraudación, a una mentira, que podría ser hasta un error de tipo. No, ahí no estamos en esa situación. Lo cierto es que aquí hay una intervención de un extraneus, que es el sobrino, en un supuesto en la cual solamente lo puede cometer el sujeto calificado, el autor, el funcionario público. Entonces, como se dan cuenta, la doctrina del dominio del hecho, que en ese momento, en la época del año 1960, estaba en boga la doctrina del dominio del hecho, que pareciera que todo, la autoría y participación estaría en brazos, dominado, abrazado por los delitos de dominio del hecho, y también los delitos especiales tenían que ser fundamentados con los delitos de dominio, con lo cual Rocín demuestra con este caso del extraneus en supuestos instrumentos dolosos no cualificados, que esto se cayó, que esto no puede ser fundamentado con la misma vara para los delitos de dominio y los delitos especiales. Por eso es que separó la paja del trigo, ¿no? Dijo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, una cosa es la doctrina del dominio del hecho para delitos comunes, en la cual está obviamente el homicidio, la estafa, la violación sexual, y otra cosa es, digamos, los delitos especiales, que aquí lo más importante está en el aspecto de la infracción al deber. De la infracción al deber, porque los delitos de dominio, y ustedes están viendo ahí en la lámina, los delitos de dominio normalmente se pueden fundamentar con la doctrina del dominio del hecho. Aquí creo que no hubiera ningún problema. Dominio del hecho para la autoría directa, en la cual no hay ninguna intermediación y se da la finalidad última del autor, ¿verdad? Autoría directa. Puede haber dominabilidad de la voluntad en autoría mediata. Tranquilamente puedes dominar la voluntad en base al error o coacción que pueda realizar el autor hacia el instrumento, tranquilamente, siempre y cuando se trate de un delito común. Y delitos de codominio del hecho, en la cual hay varias personas que intervienen en la ejecución del evento delictivo, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando se trate de un delito común, un delito en la cual no hay ninguna característica especial. Y luego después, bueno, podemos hablar un poco de la autoría mediata por dominio de la organización, que eso no es nuestro tema actual. Siguiente, por favor. Por eso es que digamos, Rocín es el primero en que, de alguna manera, pone los primeros cimientos de la doctrina de los delitos especiales, y él es el que primero lanza la clasificación de delitos comunes o de dominio y delitos especiales o de infracción al deber, que lo lanza, como dije, en el año 1963. Y él dice de que para los delitos de infracción al deber, y ahí si ustedes están viendo en la lámina, el elemento que decide la autoría en esta clase restringida de autores es la infracción de un deber extrapenal que no se extiende necesariamente a todos los implicados en el delito. Y tiene razón, porque la infracción a un deber extrapenal es lo que fundamenta la punibilidad de ese delito. Por ejemplo, un delito contra la infracción, un delito contra la administración pública, por ejemplo, la colusión.
¿Qué es lo que finalmente fundamenta la autoría? Ojo, la autoría en la tipicidad objetiva del artículo 284. Es justamente el funcionario del servidor público que interviene de manera directa o indirecta en un proceso de contratación pública, defraudando los intereses del Estado, quebrantando los deberes de imparcialidad, de objetividad, de buena imagen, de reputación de la administración pública, el que tiene que representar los intereses del Estado en un proceso de contratación, donde se está involucrando con los interesados, con los proveedores, con los empresarios, y él está tratando de tirar agua para su molino, es decir, sacando algún tipo de provecho particular y no común, que es el que para eso le pagan y para eso lo han puesto en esa posición en el proceso de contratación pública. Entonces, ¿y dónde está esa fundamentación? Bueno, estará en primer lugar en la ley de carrera del acceso a la función pública, donde están los deberes, ya les dije, de probidad, de lealtad, de objetividad, de imparcialidad. Esos deberes son los que quebrantan, los que viola el mal funcionario público, ¿verdad? Así podríamos hablar del cohecho, podemos hablar de peculado, de la malversación de fondos. Entonces, eso es lo que lo fundamenta. Y Roxin, por eso es que es importante establecer esta diferencia entre Roxin y Jacobs, porque Roxin sí admite, por ejemplo, la coautoría en los delitos de infracción al deber. Él sí lo admite. Ustedes lo están viendo ahí, digamos, he tratado de recortar parte de su vasta bibliografía, y donde él habla de que solo puede ser coautor quien como extraneos tiene el deber con otro y lo infringe con él. Es decir, que puede haber compartimentos, puede haber sectores parciales de infracción al deber que hace una contribución esencial en falsa ejecución, que es la fase obviamente más importante. Es decir, que todos los coautores deben intervenir en falsa ejecución de delito. Bueno, podrían intervenir en fase de preparación, porque aquí sería impune, pero en fase de ejecución sí. Y aun cuando fueran varios funcionarios públicos, y si se han puesto de acuerdo para la ejecución del evento delictivo, entonces cada uno responderá por su injusto en infracción al deber, ¿verdad? Inclusive, digamos, admite la posibilidad de la autoría mediata en delito de infracción al deber. Inclusive el profesor Raúl Pariona Arana, en un excelente libro, él también sigue esa idea de Roxin. La autoría inmediata se puede cometer en base a delitos de infracción al deber. Instrumentaliza a una persona para efectos de cometer el delito, ¿no? Por eso es que en el caso del sobrino, este caso que habíamos analizado algunos minutos atrás, se dan cuenta de que quien tiene el dominio del hecho, del evento delictivo, en este caso les había puesto del que recibe el medio corruptor, es el sobrino. Es el que tiene el dominio del hecho, pero el sobrino no es el autor, porque el tipo penal está diseñado para que lo cometa solo los magistrados que tienen poder de decisión sobre una causa. Y quien tiene el poder de decisión es el juez. El juez está bien sentado, viendo su televisión, su partido de fútbol, está sentado en su sala. Y él no tiene ninguna dominabilidad del curso causal, porque el que está yendo a recibir el medio corruptor es el sobrino, y que el sobrino finalmente él puede quedarse en una esquina y no entrar al café, no entrar al restaurante. Puede quebrar y puede, de alguna manera, abortar el plan criminal, y él, porque él tiene el curso causal. Entonces, hay algunos casos en que sin tener el dominio del hecho, puede ser autor del delito, y sí, puede ser autor del delito, siempre y cuando es infracciones el deber, porque el juez, al hacer las tratativas, los actos subrepticios, estas prebendas que se pueden, esta confabulación entre autor y partícipe, entre autor, coachante activo y pasivo, finalmente al hacerlo y tener el expediente en su poder, en su conocimiento, y aceptar los medios corruptores para que otro lo reciba, finalmente aquí lo que se está violando son esos deberes de imparcialidad, de objetividad, que es lo que finalmente
ha quebrantado este juez, este mal juez, aun cuando él no tenga el dominio del hecho en el evento delictivo. Por eso es que lo más importante para Roxin es justamente que la autoría se fundamenta en ese quebrantamiento de deberes y que un juez, al fundamentar una sentencia condenatoria, debería hacerlo en función a esos deberes extrapenales que no están en el Código Penal, ojo, ¿no? Está en el Código de la ley, en la ley de carrera judicial, en carrera fiscal y en toda la frondosa legislación que, por ejemplo, los alcaldes lo tienen, ¿verdad? En el ROF, en el MOF y en la reglamentación interna. Entonces, quedamos en que en la obra de Roxin, los delitos de dominio se fundamentan en el dominio del hecho, por eso es que Roxin no es que se distancia de Belzel, sigue esa doctrina que ha abrazado y que construye su teoría en función a la doctrina del dominio del hecho, pero para los delitos comunes o de dominio. Y en los delitos de infracción al deber, sí, ahí sí se distancia un poco de... Siguiente, por favor, siguiente. Inclusive algunos, hasta Roxin, los delitos culposos quiere también hacerlo como delitos de infracción al deber, pero luego en sus ediciones sucesivas, él lo va desechando. Entonces, como resumen en la obra de Roxin, podemos decir que los delitos de dominio solo sirven para los delitos de comisión dolosa. Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comisión dolosa podemos trabajar, podremos discutir si es que se puede utilizar también para delitos culposos que, como dije, luego lo desechó. Los delitos especiales deben fundamentarse en un deber extrapenal, que no está en el Código Penal, repito, y que todo va a depender del tipo penal, y por eso pongo especial énfasis en el tipo penal, porque a través de la legislación de la parte especial es donde vamos a ver si es que estamos en un delito especial o estamos en un delito común. Por ejemplo, todos los delitos prácticamente que están en el capítulo 18 del Código Penal están bajo la lupa de los funcionarios y servidores públicos. O sea, la gran mayoría de personas no podrían hacer ese delito, pero todo va a depender del tipo penal, ¿verdad? Y está claro que los delitos de infracción al deber en Roxin fundamenta solo la autoría, no fundamenta los medios típicos, no lo fundamenta el resultado, no fundamenta la tentativa, solo la autoría. Esto que quede claro, por favor. Siguiente, por favor. Luego, en la obra de Roxin ya cambia todo, ¿no? En 1980, estamos en 1982, para ser más exacto, nace este profesor en la Universidad de Bonn que paradigmáticamente era el que había seguido la obra de Belzer. Belzer había muerto en el año 1977. Roxin, 5 años después, lanza su monumental obra y donde pone estos cimientos y que habla de Luhmann y habla de Hegel, ¿verdad? Como esta suerte de que hay que diferenciar entre individuo y persona. Individuo es para los finalistas que trabajaban mucho la psicología del individuo, ¿no? La psicología interna y que el dolo, para saber el dolo hay que penetrar la cabeza del delincuente. En cambio, en Roxin, para saber el dolo hay que imputar el dolo y saber qué quiso hacer. Eso va a depender de lo que diga o lo que crea el juez, ¿no? En base a una actividad probatoria. Por eso el dolo está en la cabeza del delincuente en el finalismo, y en el funcionalismo jacobiano está el dolo en la cabeza del juez, ¿no? Pero finalmente lo que nos interesa en este tema es su aspecto filosófico, en la cual, si bien en verdad hace una distinción, una clasificación dual entre deberes negativos y deberes positivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en Roxin había un deber extrapenal para los delitos especiales? En Roxin, en Jacob no va a ser así, porque para Jacob no es importante la tipicidad, no es importante el tipo penal. O sea, el tipo penal puede decir funcionario público, puede decir, digamos, fiscales, puede decir abogados, pero aún con esa descripción lingüística del legislador no te hace delitos especiales o delitos comunes, ¿no?
Inclusive en algunos delitos que son, que digamos que en la literalidad dice el que, por ejemplo, en los delitos contra delitos de fraude y infracción de persona jurídica, el artículo 198, que dice el, ¿no? O sea, inclusive está expuesto ahí algunas categorías que son de empresarios, socios representantes, administradores, ya, eso son delitos, digamos, especiales, o delitos de infracción de un deber institucional o deberes especiales, ¿verdad? Por eso es que la literalidad típica no argumenta ninguna justificación para lo que va a venir después. Siguiente, por favor. Y estos son los, digamos, las categorías que más nos interesa, los delitos que se dividen en delitos de organización y delitos en el ámbito de institución. Los delitos de organización tienen que ver justamente con nuestro tema. Que bueno, que ahí ustedes los están viendo, y los delitos de organización que tiene que ver con la distribución de riesgos que una persona tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, si yo voy con mi carro en la carretera central y tengo que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Y la persona que está construyendo una casa en plena carretera, pues debe tener cuidado en no dejar montículos de basura en plena carretera, ¿verdad? Porque si lo hace puede ocasionar múltiples accidentes, con lo cual sí le podrían imputar ese resultado al tipo que puso ese montículo de basura. Entonces, hay formas de organizar los riesgos. Y si tú haces un delito, o si se realiza un delito en base a una defectuosa organización de ese delito, serás imputado por el delito que está tipificado en el Código Penal. Pero eso se fundamenta en base al ámbito de la organización de riesgos, que son deberes negativos. Es decir, tú no puedes hacer, tu deber, digamos, termina donde empieza el otro, ¿no? ¿Verdad? Y en cambio, en los delitos de organización, que son delitos que fundamentalmente no se justifican en base a una distribución de riesgos. Acá lo que más interesa es el quebrantamiento, la violación de ámbitos de deberes positivos. Es decir, la sociedad espera que tú, funcionario público, por ejemplo, espera de ti que tú seas probo, que tú seas honesto, ¿verdad? Eso espera de ti. Que si tú lo quebrantas, entonces estás violando un deber positivo de la sociedad. Y que magistralmente Roxin lo divide en 4 sectores, ¿verdad? Magistralmente. Primero, lo más importante, que son los deberes estatales o funcionariales. Inclusive aquí es donde, digamos, está la mayoría de doctrina en base a y además doctrina jurisprudencial nacional, porque los delitos de abuso de autoridad, concusión, peculado y todo lo demás está fundamentado en base a esta teoría, que inclusive algunos dicen que hay delitos especiales que solo lo puede cometer el funcionario público con poder de decisión, como por ejemplo el abuso de autoridad, y hay delitos especialismos donde por más de que tengas el poder de decisión en una institución como el presidente regional, como el alcalde, no, aun cuando tengas poder de decisión en tu institución, no te hace autor de ese delito. Por ejemplo, el peculado, que tiene que ser con aquel que administra fondos, que está vinculado jurídicamente a aquella persona que administra caudales efectos públicos, que obviamente el alcalde no lo tiene. Puede representarlo de manera indirecta, política, pero no jurídica normativa. Asimismo está la colusión, que solamente está para aquellos que representan al Estado en un proceso de contratación pública. La negociación incompatible también. El que se interesa en un contrato de operación. Normalmente pues, los alcaldes jurídicamente no tienen esa facultad. Por eso delegan a las personas que se dedican a ese tema. Lo mismo podríamos decir de la malversación. Y hay deberes de familia, ¿no? Deberes, digamos, paterno-filiales. Por eso es que el delito de parricidio, el 107, es un delito de infracción al deber, porque, digamos, aun cuando él tenga el dominio del hecho, por eso que aquí es muy importante hacer esta distinción, porque aun cuando tengas el dominio del hecho sobre el curso causal, por ejemplo, yo domino el arma, yo domino el hacha, yo domino, no sé, los croquis que van a hacer el seguimiento
a un familiar mío que lo quiero extinguir, lo quiero acabar con su vida para quedarme con su patrimonio, con su herencia, aun cuando yo tenga eso, no me hace que yo sea un dominio del hecho. O sea, no hace de que esto sea un dominio del hecho delictivo. No, sigue siendo un delito de infracción al deber. Es decir, los delitos de infracción al deber consumen. Digamos, es el macro. Aun cuando el autor tenga el dominio del hecho, pero si quebranta un deber institucional, finalmente este es el que debe valer para la fundamentación de la autoría. Por eso es que yo discrepo con algunos autores que dicen de que podría haber una dualidad, una mistura entre institución con organización. No. O es uno o es otro. Y ahí están los ejemplos. Después están los deberes de confianza, ¿no? Que son, digamos, algunos bomberos que se espera que uno pueda realizar el evento delictivo, ¿verdad? Un bombero tiene que entrar, o un policía tiene que entrar a intervenir a un ladrón. Pues si no lo hace, estaría incumpliendo sus deberes. Pero es un deber de confianza especial que tiene la persona hacia él. El médico también que realiza una mala operación y no cumpliendo los protocolos necesarios, no está incumpliendo un deber estatal, ni deberes paternos filiales, no. Está incumpliendo un deber especial que le ha depositado el paciente hacia él. Y por eso que los delitos imprudentes o culposos no se fundamenta tanto, Roxin, en los deberes de cuidado, sino en los deberes de confianza especial. Y lo mismo podríamos decir no sé, el delito de fraude de administración de personas jurídicas, el empresario que normalmente utiliza pues las cuentas de la empresa para uso personal. Ahí se está rompiendo los deberes de confianza. Aun cuando sea un delito común, pero esto es un delito de infracción al deber por institución. Y finalmente están los deberes de solidaridad, donde, por ejemplo, este es un claro ejemplo de que la literalidad de la norma no define nada para los delitos de infracción al deber en Jacobs, porque el artículo 126, 127 son delitos comunes, cualquier persona lo puede realizar, pero para Jacobs son deberes de solidaridad. Cuando no sé, veo a una persona que está en la calle y no lo quiero ayudar y es mi peor enemigo, y todos en las cámaras dicen de que yo me pasé y no lo quise ayudar, pese a que yo no lo he provocado, ¿no? Pero hay un deber de solidaridad mínima que debo respetar. Y obviamente es un delito de infracción al deber, pese, como repito, que es un delito común de acuerdo a la literalidad de la norma. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos aspectos de la jurisprudencia nacional donde lamentablemente hay un arroz con mango en la cual se mezcla la teoría del dominio digamos, la teoría de Roxin con la teoría de Jacobs, ¿no? Lamentablemente digo porque utilizan conceptos de delitos de dominio y luego a la par introducen ese delito de dominio, es de Jacobs, de Roxin, y luego después dice delitos por deberes institucionales, ¿no? Y los delitos institucionales hablan de Roxin cuando claramente es de Jacobs, ¿no? Inclusive he visto, ahora último, que en la colusión algunos la trabajan como delito especial propio. Delito especial propio. Y cuando van a absolver, utilizan a la imputación objetiva. Y la imputación objetiva, inclusive, se apoyan en el principio de confianza de Jacobs, ¿no? O sea, utilizan para la autoría delitos especiales propios, que es, podríamos decir, hasta que podría ser belseliano, finalista, pero luego cuando absuelven, se basa en una teoría de Jacobs. O sea, aquí definitivamente hay un arroz con mango que no me queda la menor duda. Siguiente, por favor, y luego también aquí vamos a ver, digamos, conceptos que un poco difieren de lo que, digamos, y que no se sigue una línea, digamos, clara
de a qué doctrina de la teoría de infracción al deber nos estamos adhiriendo. Siguiente, por favor. Y bueno, muchos ejemplos ustedes están viendo aquí de la jurisprudencia nacional, los diarios chichas, claramente, donde, por ejemplo, ahí dice que los delitos de peculado, que es un delito de infracción al deber, se admite autoría directa y donde se excluye las formas de autoría. Es claro. Es una teoría jacobiana, es más, ahí se cita a Sánchez Vera, Gómez Estrellas, que es discípulo de Roxin, de Jacob. Pero luego en este caso de Diario Chicha también van a ver que por ahí se trasluce elementos de la doctrina de la teoría finalista. Entonces no queda claro finalmente hacia dónde vamos. Siguiente, por favor. Y vamos a seguir viendo más jurisprudencia sobre este tema, ¿no? Solo para poner un ejemplo, inclusive aquí en la de Cañete me llama mucho la atención esta sala penal, la casación 1749 de 2018 en Cañete, donde, por ejemplo, ustedes ahí están viendo que en los delitos de infracción al deber se admite la omisión impropia. Y basan en Mir Puig, ¿no? Santiago, el desaparecido profesor de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y está claro de que, bueno, Mir Puig pues sigue las teorías finalistas un poco roxinianas, ¿no? Y él no ha trabajado este tema de los delitos de infracción de deber en Jacobs, ¿no? Es más, Jacobs no le interesa finalmente si es acción o omisión. O sea, esa clasificación, digamos, queda en desuso, ¿no? Para los funcionalistas jacobianos. No interesa si es acción o omisión. Lo que interesa es el quebrantamiento de los deberes institucionales, en este caso, ¿verdad? Por eso que llama poderosamente la atención que en esta casación se invoque a la omisión impropia. Bueno, como resumen, y ya no les quiero quitar más tiempo, porque ya prácticamente hemos pasado, creo, la hora que me habían dado, pero bueno, a ver, en conclusión, podríamos llegar a la siguiente conclusión. En cómplice extraneos en Jacobs, ¿cómo sería? Correctamente hablando. El fundamento de la responsabilidad del partícipe en los delitos de infracción al deber se encuentra en la infracción al deber de no lesionar. Es decir, el fundamento del partícipe está en que no debemos lesionar a la otra persona. Claramente, ese es su fundamento. Y esferas de libertades tanto para los autores de infracción de riesgos, delitos organizacionales, y también ámbitos de libertades para aquellos que infraccionen su deber, su deber institucional, ¿no? Claramente, y aquí viene el tema, ¿no? Que Roxin en sus últimas publicaciones se ha adherido a la ruptura del título de imputación, pese a que nosotros, en la parte del Código Penal, nos hemos adherido a la unidad del título de imputación. Pero es que quienes no han leído a Jacobs van a decir de que, bueno, vamos legalmente a seguir la unidad del título de imputación, aunque doctrinariamente nos vamos a la ruptura del título de imputación en Jacobs. Pero entonces, ¿cómo vamos a fundamentar nuestras resoluciones? Porque normalmente Jacobs es el que domina todos los delitos de infracción al deber, pero para seguir a Jacobs de manera correcta y razonada, tenemos que terminar con ese razonamiento en que es la ruptura del título de imputación la que debe reinar ahí, porque el deber personal, el deber institucional, solo la va a hacer, pues, el autor. Y para Jacobs no hay coautoría. No existe coautoría. Solo autor único. Bueno, y por eso es que, con esto quiero terminar, queridos amigos, que si vamos a fundamentar una correcta teoría sobre los delitos de infracción al deber en ámbitos de delitos de administración pública, por ejemplo, cometidos por funcionarios públicos, debemos ser coherentes con la base doctrinaria que nos ha alimentado la doctrina de Jacobs o la doctrina de Roxin. Me parece que si vamos a ir por Roxin, tenemos que ser coherentes hasta sus últimos efectos, ¿no? Sus últimos efectos. Lo mismo para quienes vamos a seguir la tesis del profesor Gunther Jacobs. Bien, yo dejo aquí mi intervención. Muchas gracias por su amable
presencia, sintonía, y estoy ya no para contestar algunas preguntas que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante y magnífica exposición. Finalizada la presentación del proponente, damos inicio a la ronda de preguntas. Doctor Reategui, tenemos algunas consultas que nos han hecho llegar y, por favor, si me permite, pasaré a leerlas para que puedan ser resueltas por su persona. Sí. En el caso de los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, para establecer la autoría y participación, ¿debemos aplicar la teoría del dominio del hecho o la teoría de infracción al deber? Los delitos cometidos en ámbitos de violencia familiar, la doctrina nacional se ha decantado por que sea un delito de dominio, ¿no? Es un delito de dominio, ¿no? Un delito, digamos, de ámbito organizacional. Sin embargo, yo considero de que, siguiendo coherente con las relaciones paterno-filiales que deben seguir a todo el ámbito familiar, en los cuales está pues la madre, los hijos, el esposo, y si el esposo hace una violencia física o psicológica a la mujer, yo creo que está violando una institución que es el matrimonio, por ejemplo, ¿no? O las relaciones de concubinos, digamos. Entonces, considero de que más sería apegado a los delitos de infracción al deber por relaciones matrimoniales o ámbitos de relaciones afectivas. Yo creo que por ahí andaría el tema y creo que deberíamos reconducirnos a ese ámbito. Yo estaría de acuerdo con que sería un delito de infracción al deber. Muchas gracias por resolver la consulta. Otra pregunta que también nos ha llevado de manera interna es la siguiente, y dice así: la aplicación de la teoría de la infracción del deber, ¿cómo permite diferenciar entre la autoría y la participación? Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que va a depender de la teoría a la que te adhieras. Por ejemplo, la doctrina de Jacobs, digamos, la participación están por quienes no tienen ese, digamos, ese ámbito de distribución de riesgos, que son para los delitos de dominio, para los delitos de organización, y a quienes quebrantan la norma por institución, por deber de solidaridad, serán autores de esta parcela delictiva. Todos aquellos que no están en esta categoría, pero que de alguna manera contribuyen a la realización del evento delictivo, serán partícipes. Y aquí viene algo interesante, que tanto Jacobs como Robsin de alguna manera se adhieren a la accesoriedad, a la dependencia, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que en Jacobs ya prácticamente los inductores serían autores, ¿no? Porque estarían distribuyendo un ámbito de riesgo, ¿verdad? A crear un evento delictivo en otra persona, y a ellos serían autores. Y los cómplices, inclusive los cómplices, ya es un cómplice autónomo, ¿no? Inclusive en los últimos trabajos he visto la teoría de la unidad, de la autonomía de la participación, como que el autor responde por su injusto y el partícipe cómplice responde por su injusto autónomo, sin depender del autor. Es decir, viola un deber, que en este caso sería: no contribuirás digamos, a un robo, a un hurto o a un peculado. Ya, si lo haces contribuyendo, entonces violarás esa norma, digamos, autónoma, ¿no? Entonces, creo que a eso es donde debe apuntar la doctrina nacional, a decir que cada uno responde por su injusto autónomamente, sin depender de nadie, ¿no? Muchas gracias por resolver la consulta, doctor. Registro que el doctor Julio Rabanal tiene la mano levantada. Doctor Rabanal, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Sí, buenas noches. Muchas gracias. Doctor Reategui, en base a lo que acaba de mencionar, que me parece muy, muy interesante, bajo esa postura, un cómplice, llamémoslo primario, podría ser merecedor de una sanción penal sin que hayamos individualizado al autor, en el caso, por ejemplo, de los delitos de fraude informático. Normalmente, en los delitos de fraude informático, lo que logramos determinar con los levantamientos del secreto bancario, con los reportes del banco, es quién fue el acreedor
de las transferencias económicas del agraviado. ¿No es cierto? Entonces, hay diferentes posturas en las que algunos dicen, no, es un cómplice porque no se sabe si él tuvo el dominio, tuvo los requisitos especiales que se necesita, que establece la norma para que sea autor. Entonces, algunos dicen, es cómplice. Otros dicen, es un coautor. Entonces, bajo la primera premisa o postura, en el supuesto caso de que sea considerado como un cómplice, si no tenemos identificado al autor, ¿podría ser merecedor de una sanción penal a través de una sentencia? Claro, sí, gracias doctor por la pregunta. A ver, yo sostengo que sí. Es más, yo en un libro hace mucho tiempo, bueno, cuando era juez, bueno, declaramos extinguida la acción penal por al autor, porque creo que falleció, no sé, y digamos, condenamos al cómplice, ¿no? Utilizando la teoría del injusto, se llama doctrina del injusto único de participación delictiva. Es una doctrina que inclusive el profesor José Reaño Pecheira, en un pequeño librito, me pude dar cuenta ya hace como 10 años, por ejemplo, sí, más o menos 10 años, hizo una remembranza de un libro anterior del profesor Maurac, ¿no? Que él normalmente decía inclusive referenciando a Jacobs, inclusive, y después referenciando a Marcelo Sanzinetti, donde ya en Argentina ya se hablaba de esta doctrina, ¿no? Que inclusive en el caso de Aurelio Pastor, en este caso de la Sala Penal Nacional, también en segunda instancia se adhirió a la doctrina del injusto único de participación delictiva, es decir, en la cual el cómplice no necesita de la punibilidad del delito que sea a través del autor. ¿Por qué siempre para punibilizar al cómplice se necesita intermediar o sea, que es utilizar al autor? Como que si el autor sería la única puerta de entrada para condenar al partícipe. Y esto es fruto del finalismo. El finalismo nos ha enseñado eso, que creo que debemos superarlo. Y yo coincido en la cual el cómplice y el inductor deben responder por su propio injusto porque violan una norma primaria que es no contribuirás, no inducirás. Es una norma de mandato que va para todos los ciudadanos. Y por más de que los autores mueran o cosa juzgada o cualquier articulación que pueda haber contra los autores, esto no mermaría en absoluto la punibilidad hacia los cómplices. Por eso es que lean, por favor, esa doctrina del injusto único de participación delictiva y ustedes lo ponen en Google y van a encontrar bastantes trabajos serios respecto a esta doctrina. Lo importante es que hay que hacer caso común, hay que hacer más disposiciones para que esto pueda llegar a la Corte Suprema y trabajar ese tema. Inclusive hay una casación, el año 2013, Lambayeque, donde ya la Corte Suprema ya en aquel momento ya decía de que podemos utilizar tanto la doctrina del dominio del hecho como la del injusto único de la participación delictiva, pero no, lamentablemente no se ha secundado más en ese sentido. Agradecemos a la participación del doctor James Reategui Sánchez, ya que su tiempo y disposición ha sido fundamental para la presente capacitación de los servidores de Lima Norte. Muchas gracias, doctor. Seguidamente tendremos la clausura del curso La teoría del delito aplicada en la función fiscal, a cargo del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, el doctor Luis Felipe Chauca Palma. Doctor Chauca, muy buenas noches. Por favor, si fuera tan amable de hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Dave. Agradeciendo al ponente a su brillante exposición el día de hoy. Y bueno, y saludando a todos los presentes, a los asistentes a este curso virtual Teoría del Delito aplicado a la función fiscal, que después de más de un mes de ponencias concluye el día de hoy. Evento que ha sido un éxito en cuanto a la participación masiva y activa del personal fiscal y administrativo del Distrito Fiscal de Lima Norte, así como también por la calidad de los ponentes que con gran vocación académica nos han transmitido sus vastos conocimientos. Y a quienes, por supuesto, no nos vamos a cansar de agradecerles su colaboración. Por ello, en representación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores,
del Distrito Fiscal de Lima Norte, doctor Marco Antonio Yalpén Zapata, damos por clausurado este evento académico, agradeciendo al equipo de imagen institucional, a la coordinación académica representada por el doctor Dante Pimentel, por haber logrado la realización de este magno evento académico. Muchas gracias. Con esto damos por concluido el curso. Que tengan muy buena noche. Hasta la próxima. Muchas gracias.